Radio Universidad de Chile presenta La Vuelta al Mundo. En tiempos de profundos cambios y grandes preguntas, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile invita a estas conversaciones sobre el tiempo y el planeta en que nos toca vivir. Conducen los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López. Muy buenas tardes, este es el programa La Vuelta al Mundo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, junto con la Radio Universidad de Chile. El programa La Vuelta al Mundo tiene por objetivo informar y orientar de manera sucinta y clara sobre los principales acontecimientos ocurridos en el mundo durante la última semana. Les habla Gilberto Aranda, profesor titular de la Universidad de Chile, y tenemos un programa muy nutrido con reflexiones latinoamericanas acerca de esta subregión del mundo que está concitando tanto interés también fuera. Antes de presentarle a quienes están esta tarde con nosotros y además de saludarles desde luego, quiero comentarles que ha sido una semana donde el tema de Irán fue como ha sido lo regular desde el 28 de febrero pasado, una temática recurrente. Tuvimos una falsa idea de que podíamos tener una negociación definitiva en Pakistán, en Islamabad. Eso no ha ocurrido. Cuando la delegación de Estados Unidos estaba a punto de emprender el viaje hacia Medio Oriente, finalmente se queda, lo que de alguna manera deja en punto suspensivo lo que puede ocurrir, más allá de que el presidente de Estados Unidos, señor Donald Trump, ha dicho que va a esperar que Irán unifique la respuesta para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Junto con todos estos pormenores, también fue una semana la pasada donde Naciones Unidas tuvo esas reuniones para presentar a quienes son candidatos y candidatas al puesto de la Secretaría General de la organización, donde podríamos decir, tenemos una, o más que poder decirlo, lo decimos directamente, una representante chilena que es la expresidenta Michelle Bachelet, quien no está siendo respaldada por Chile, pero que sin embargo tiene el apoyo, el respaldo de dos potencias muy relevantes en la región como son Brasil y México, y por supuesto tuvimos la oportunidad de escucharla en la presentación de su candidatura a esta Secretaría General junto con otros candidatos como por ejemplo Rafael Grossi y Rebecca Greenspan, que también hicieron lo suyo a mediados de la semana pasada. Y seguimos pendientes del recuento definitivo del Perú, un país que tuvo elecciones ya hace un tiempo, pero que todavía no sabemos el resultado definitivo. Esto, sin lugar a duda, mueve a un suspenso que probablemente va a provocar tensiones internas y que va a dejar todo muy en puntos suspensivos respecto a la segunda vuelta pronta a concretarse, pero claramente les estoy hablando cuando ya han transcurrido algunos días de el intento de ataque sobre el presidente Trump en el Hotel Washington Hilton de la capital de Estados Unidos, un intento de ataque que ha tenido en estos días tanto la interpretación de la prensa como lo que diríamos en Chile es la formalización de quien es acusado de perpetrar este ataque. Bueno, estos son algunos de los temas que hemos seleccionado para poder hablar con ustedes aquí en el programa La Vuelta al Mundo, que en esta ocasión se recibe a dos distinguidos académicos mexicanos quienes nos van a acompañar en este programa, y si me permiten presentarles, en primer lugar al profesor doctor Gerardo Torres Salcido,
docente, investigador y divulgador científico de vasta trayectoria, quien es doctor en sociología y se ha especializado en temas de política social, política alimentaria, ciudadanía y desarrollo rural, así como el desarrollo de los sistemas agroalimentarios localizados. Ha participado en múltiples publicaciones como autor, editor y coordinador, y actualmente es investigador titular de la Universidad Nacional Autónoma de México y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC. Buenas tardes, profesor, encantado de tenerlo aquí. Buenas tardes, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Quien además no viene solo, es acompañado, muy bien acompañado por el profesor doctor Francisco Mejía, licenciado y maestro y doctor en Historia por la misma Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en exilio republicano español en América Latina y las relaciones diplomáticas mexicano-españolas durante el siglo XX. Actualmente es investigador titular en el mismo Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, y dicta clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Desde enero del 2025 escribe en El Universal de México la columna A propósito de América Latina, sobre cuál vamos a estar hablando, porque tenemos una noticia, la presentación de un libro esta semana al respecto, el próximo jueves. Profesores, muy buenas tardes, profesor Mejía también. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Bueno, voy a partir muy coloquialmente. Entendía que no es la primera vez que venían a Chile, profesor. Torres me decía que había estado ya en Valdivia. Entró por el sur a Chile. Sí, efectivamente, y no en una balsa china. Vine en avión desde la Ciudad de México y pues muy encantado de estar en la Universidad Austral de Chile, donde fui invitado, ¿no? Como he sido profesor invitado ahí, he tenido la fortuna. La primera vez en 2017 y posteriormente he estado 2 o 3 veces más. Trabajando con algunos grupos de investigación ahí en temas de nuestro interés y nuestra especialidad y desde una perspectiva latinoamericana. Entonces ahí estamos, gracias. Y profesor Mejía, usted también ha estado en otras ocasiones, ya es un visitante asiduo, ya medio adoptado, diría yo, ¿no? 14 ocasiones desde septiembre del 2023, con lo cual me ha permitido ser un espectador de los procesos políticos chilenos, y particularmente desde diríamos la segunda parte del gobierno de Gabriel Boric, hasta ver los procesos electorales en Chile recientemente con la llegada del presidente Castro. Ahora bien, vamos a comentarle a la audiencia, a los radioescuchas fieles que nos acompañan en la Vuelta al Mundo. Ambos están en el marco de la semana de la UNAM en la Universidad de Chile. ¿Qué me puede comentar de este evento, profesor? Bueno, pues una actividad muy interesante que suma esfuerzos, genera puentes entre la UNAM y la Universidad de Chile, o también decirlo de alguna forma, México y Chile, países por demás que, aunque estamos muy lejanos en los extremos geográficos de América Latina, compartimos muchas historias muy parecidas, historias comunes. Por ejemplo, la llegada del exilio chileno a México en 1973, la muy buena relación que se generó entre el presidente Luis Echeverría y Salvador Allende, y anteriormente entre Pedro Aguirre Cerda y Lázaro Cárdenas, que también habría que decirlo. Y yo creo que es una oportunidad muy interesante a propósito de la apertura de la oficina de la UNAM en Santiago de Chile, la UNAM América Latina, que está dirigida por la doctora Sandra Lorenzano, a quien vamos a invitar cordialmente a que en otra ocasión nos pueda acompañar. En esta ocasión la doctora Lorenzano está también muy ajetreada con las actividades de esta semana de la UNAM. Y en ese sentido, profesor Torres, yo quería preguntarle, con la apertura de esta oficina de la UNAM en la Universidad de Chile, ¿cómo se fortalece la cooperación científica de ambas casas de estudio? ¿Cómo incide en otros escenarios latinoamericanos, particularmente incluso en sus temas, en temas que usted trabaja? Bueno, yo creo que es una política de la Universidad Nacional Autónoma de México
mirar hacia Latinoamérica. Con esto, además, hay un centro de una oficina de la UNAM en la Universidad de La Habana, en Cuba. Esta es una segunda. Esperemos que la UNAM continúe con esta política para poder estrechar los lazos con Chile y con toda América Latina y el Caribe. Es muy importante, es una iniciativa del señor rector, Leonardo Lomelí, que se ha visto cristalizada justamente con la suscripción de este convenio, que lo vamos a firmar, me parece, el día 30, un convenio formal de cooperación entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Chile. También es trascendente porque esto reafirma los lazos de amistad y de cooperación científica y tecnológica que siempre han existido entre México y Chile. Particularmente, pues como ya lo mencionó el doctor Mejía, a partir de los exilios chilenos en México, ha sido fundamental. El exilio chileno jugó un papel muy importante en la UNAM con la llegada de profesores e investigadores de muy alto nivel que, como en el caso del exilio español, dieron a la UNAM la oportunidad de crecer intelectualmente también. Y en particular con los temas que yo trabajo, bueno, me parece que es muy importante. Usted mencionaba ahora Irán. El bloqueo del Estrecho de Hormuz es un acontecimiento que está golpeando la economía mundial, pero también y muy particularmente a la producción de alimentos, si usted lo ve desde ese punto de vista. Okay. ¿Por qué? Porque por el Estrecho de Hormuz se traslada más del 30% de los fertilizantes que requiere la agricultura para la producción. Y esto va a golpear la economía de los países, de prácticamente todos los países, incluidos los Estados Unidos, con procesos inflacionarios en los alimentos, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, la cooperación entre nuestros países de América Latina y el Caribe es fundamental en estos momentos, porque si bien no estamos en la esfera de influencia de este cierre de hidrocarburos y de productos del petróleo como los fertilizantes para el sector agrícola, de todos modos, evidentemente va a causar problemas de inflación en los alimentos y va a causar otro tipo de problemas en los transportes sobre todo. Y la cooperación científica y tecnológica entre América Latina y el Caribe es fundamental para tratar de solventar estas incertidumbres que se están generando a nivel mundial. Eso es lo que le podría decir. Y es muy importante porque generalmente atendemos la dimensión del crudo, del petróleo, y la verdad es que hay muchos otros productos que se transan a través de este estrecho. Aquí estamos viéndolo con mucha atención porque aquí hay otro estrecho que es el de Magallanes, que también pensamos que en algún momento puede reactivar ese dinamismo que tuvo en épocas pasadas antes del canal de Panamá, y también nos trae competencia estratégica aquello. Profesor Mejía, que estábamos precisamente recogiendo esta dimensión de los exilios. ¿Qué nos plantea usted acerca de los denominadores comunes, de los que llama exilios iberoamericanos? Hay una obra que usted coordina con precisamente incluso la embajadora de México en Chile, doctora Laura Beatriz Moreno, pero no es parece. No, este es el que coordina solamente usted, que se llama Exilios, Destierro y Asilos en Iberoamérica Contemporánea. ¿Qué nos puede decir de estas obras? Pues, mire usted, gracias por la pregunta. Nosotros, justamente con la Embajada de México en Chile, la doctora Laura Moreno, y con el apoyo institucional que hemos tenido en el CIAL y particularmente de las autoridades del CIAL, y aquí agradezco muy particularmente al doctor Torres Salcido, que siempre nos ha apoyado, estamos generando una red iberoamericana de exilios que no tiene otro propósito más que generar puentes de trabajo y puentes académicos intelectuales a nivel iberoamericano, a propósito de la próxima cumbre iberoamericana, que como ustedes bien saben se va a celebrar en Madrid, la 30 cumbre.
Y creo que es muy importante en las coyunturas actuales que estamos viviendo, donde han existido, como ustedes bien saben, un aumento de los proyectos derechistas en América Latina y también en Europa. Es muy importante reflexionar sobre la importancia, el valor que tienen los exilios como un proceso de diálogo y de complementación cultural. El exilio iberoamericano, que no es un término que se conocía más bien, se hablaba de exilio español, se hablaba de exilio latinoamericano, exilio caribeño, exilio centroamericano. Lo que nosotros estamos tratando de generar es acuñar un término donde implique un diálogo, porque son dos procesos que nacen un poco disociados. El exilio español, que tiene una gran impronta en toda América Latina, donde hay efectivamente una pléyade de profesores, de científicos, artistas, de políticos, ha tenido un impacto muy, muy importante en América Latina, pero también lo ha tenido el exilio latinoamericano. Ahora bien, ¿de qué se trata? De que nosotros tratemos de encontrar un diálogo entre los exilios latinoamericanos en España, los exilios españoles en América Latina, y en particular yo estoy trabajando el exilio presidencial, el exilio de presidentes. Por ejemplo, le voy a poner por caso. Hubo 3 presidentes latinoamericanos que se exiliaron en España. Uno de ellos, Juan Domingo Perón, el otro Fulgencio Batista, y uno más del que se conoce poco, pero del que se habla mucho, que es Laureano Gómez, un presidente colombiano exiliado en España que tenía mucha predilección por el fascismo, por el hispanismo. Y la idea es generar este diálogo entre ambos exilios a ambas orillas del Atlántico. Eso es un poco por donde vamos. Muy interesante, sobre todo porque el peronismo es una tendencia muy amplia que juega, a veces se dice, alcanza más de un carril, ¿no? Sí. Tiene algo parecido con el PRI, un tema que podemos discutir en otro momento, profesor. Profesor Torres, yo voy a insistir en el tema de las redes alimenticias, que nos parece tan relevante a la luz de los sucesos que usted mismo describía. ¿Cuáles son, en su opinión, los proyectos de cooperación entre Chile y México en materia de redes alimenticias, y cómo dicha cooperación se verifica en el marco de esta participación de la UNAM? O incluso usted nos hablaba que había estado en Valdivia, un poco. Sí. ¿Cómo puede comentarnos, qué nos puede comentar de esa experiencia? Bueno, mire, particularmente con la Universidad de Valdivia hemos trabajado y analizado el desarrollo de mercados de carácter. Aquí les llamamos en Chile, se les llaman mercados de lugar, o mercados costeros, mercados maritorriales, territoriales se les llama también, porque combinan la agricultura con la pesca artesanal. Y son mercados que juegan un papel muy importante para la alimentación popular por la variedad de los alimentos que ofrecen, por la frescura y además por la cercanía, ¿no? Y en el caso de México, bueno, pues hemos estado trabajando también mucho las características de los mercados, como esta posibilidad de acercar los alimentos nutritivos y no necesariamente caros, nutritivos y de cercanía a las poblaciones más vulnerables. Entonces, son uno de los aspectos en general, digamos, podemos hablar de proyectos de colaboración entre los gobiernos de México y Chile, en este sentido, por la experiencia que tiene Chile en la producción de frutas y de productos para la exportación, ¿verdad? Y que han sido importantes también para México, por ejemplo, el desarrollo de la industria de las frutillas, de la industria agrícola de las frutillas y de la exportación de frutillas, es decir, arándanos, frambuesas, fresas, etcétera, que fue por medio de esta cooperación científica, económica y tecnológica que compañías chilenas se instalaron en el estado mexicano de Michoacán, y actualmente Michoacán es uno de los estados más importantes en la exportación de moras, es decir, de zarzamora, con una exportación cercana a los $300 millones,
que lo convierte al estado de Michoacán en una potencia exportadora de este tipo de frutillas. Esto se logró a partir de los años 90 aproximadamente, y hubo ahí capitales chilenos involucrados. Ahora hay capitales también de los Estados Unidos, etc. Entonces, todas estas formas de cooperación son importantes, y creo que es un tema emergente en los estudios latinoamericanos estudiar las redes alimentarias, de tal modo que redes público-privadas, sociales, alimentarias, de tal modo que es uno de los temas que estamos impulsando también en el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe como un tema emergente, y esperamos que pronto crezca este interés y que podamos realizar mucho más convenios y mucho más formas de colaboración con las universidades chilenas, en particular con la Universidad de Chile, pero también con otras universidades de América Latina y el Caribe. Comprendo. Y regresando al tema del exilio, ¿cómo sigue permaneciendo, profesor Mejía, la huella del exilio español en México o del propio exilio chileno, que fue muy relevante durante la dictadura en Chile? ¿Cómo se puede palpar esas huellas dactilares aún en el México contemporáneo? El caso del exilio español, a través ya de las terceras, cuartas generaciones, quintas, incluso me atrevería a decir, que tienen una vitalidad extraordinaria. Está el Ateneo Español de México, que hace eventos prácticamente cada semana, y toda la relación que se ha generado diplomática, política, cultural en España. Acaba de estar la presidenta Claudia Sheinbaum en España, en la Cumbre Progresista. Anteriormente se han inaugurado una serie de exposiciones de arte prehispánico en España, y todo esto pues es un circuito que se va generando. Respecto al exilio chileno, pues muy importante, porque recordemos, por ejemplo, la presencia de muchos científicos sociales en la creación de Flaxo, en la creación del CIDE, en la propia UNAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Colegio de México. Es decir, yo creo que se ha generado un circuito muy interesante de diálogo, de complementariedad, de conocimientos que permiten ahora más que nunca estar al pendiente de cómo se puede cultivar una memoria histórica compartida a través del exilio y los asilos. Comprendo. Ya casi al final de esta entrevista, que ha versado sobre dos temas, como pueden ver y escuchar, dos temas que nos parecen muy importantes, como son los exilios, pero también donde estamos hablando de cooperación en nivel agroalimentario. Mi pregunta ahora, profesor Torres, es ¿qué le parece, qué opinión le merece el concepto de seguridad alimentaria? Bueno, pues yo creo que es muy importante. Antes de eso, quisiera decirle que los exilios también han aportado a la riqueza de las relaciones gastronómicas y culturales en nuestros países, ¿no? La comida mexicana no podría entenderse, la contemporánea, no podría entenderse sin la aportación del exilio español. Y asimismo hemos tenido un enriquecimiento cultural y gastronómico muy importante de todos los exilios, ¿no? Pero, como dice usted, la seguridad alimentaria es un concepto muy importante porque debe ser una política pública que asegure la disponibilidad y el acceso a los alimentos a todas las personas en todo momento y en cualquier lugar. Y esto es un derecho humano. Es un derecho humano. Tener la seguridad alimentaria es un derecho humano. Y a mí me parece muy importante que la Organización de las Naciones Unidas haya reconocido este derecho como un derecho humano, porque eso permite aplicar una política de universalidad, sin distingos de si somos exiliados o no, sin distingos de que si tenemos riqueza o no la tenemos, o tenemos los recursos para adquirir los alimentos o no los tenemos. Es una obligación del Estado. Y es una obligación reconocida internacionalmente y sancionable internacionalmente incluso. Profesor Torres, profesor Mejía, qué placer haberles tenido aquí en el programa La Vuelta al Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y les vamos a decir a las y los auditores que nos esperen. Vamos a ir una breve pausa y volvemos con La Vuelta al Mundo, programa del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile en conjunto con la Radio Universidad de Chile. Ya regresamos. En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Vuelta al Mundo.
Buenas tardes, regresamos con el programa La Vuelta al Mundo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile en conjunto con la Radio Universidad de Chile, donde nos están escuchando y viendo. Ya en esta temporada nos están viendo también. Les habla Gilberto Aranda, profesor titular de la Universidad de Chile y anfitrión de este programa. Tal como les adelantaba, un tema que nos preocupaba, además de lo que habíamos hablado antes, es sin duda el tema del Perú, lo que está su elección, este suspenso casi hitchconiano respecto a lo que va a pasar. Y hemos invitado para eso a un invitado muy, muy especial, que es Andrés Iván Palacio Vázquez. Muy buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Gilberto, muchas gracias por la invitación. Andrés es consultor en comunicación política, ingeniero comercial y máster en ciencia política, con más de 20 años de experiencia asesorando a autoridades, gobiernos y liderazgos en América Latina. Ha trabajado en el diseño de estrategias comunicacionales y campañas electorales en países como Chile, Perú, Guatemala y El Salvador. Es decir, además del mundo andino, ha tenido una importante incursión profesional en Centroamérica. Andrés, a ver, mira, te lo voy a plantear en clave vargallosiana, porque todos hemos leído conversaciones en la catedral, ¿cierto? ¿Cuándo se jodieron las elecciones en Perú? Lo digo de una manera muy coloquial. ¿Cuándo se jodieron estas elecciones? Mira, yo diría que partieron cojeando porque había el relato inicial de que había candidatos que creían que un camino que podían usar era el de la convocatoria a su gente a pensar que iba a haber fraude. Y eso generó un ambiente inicialmente ya de bastante crispación. Y los resultados de la primera vuelta han generado un problema mayor, porque como suele ocurrir en este tipo de situaciones, el escenario más malo que uno espera es el que se da, y el segundo lugar de las opciones para pasar a segunda vuelta quedaron en una distancia que lo hace propicio para pensar en que las elecciones estaban complejas, digamos, y tenían algún síntoma de irregularidad. Entonces yo diría que ahí es donde partió, y eso es lo más preocupante, partió con el relato inicial. Puede haber fraude en estas elecciones, que eran un par de candidatos estuvieron en eso. Ahora, lo que ocurrió en el proceso al final es que la campaña se desarrolló con cierta tranquilidad, pero el resultado final de decir que hay dos candidatos, uno de la extrema derecha y uno de la izquierda más tradicionalmente castillista en el Perú, llegaran con una cercanía de en torno a los 15 o 20 mil votos, produce que tanto los partidos como los candidatos, como la gente, como la opinión, vaya complicando y enredando la situación más allá de lo que uno pudiera esperar. López Aliaga, que es el candidato que está en la disputa, ha tenido una actitud muy destemplada, muy, muy agresiva y muy poco institucional. Una actitud de mucho reclamo de manera injustificada, muy destemplado y con elementos que no son propios de un proceso democrático sano. Y eso hace que el resto sobrereaccione también y se generen estos círculos viciosos de complicaciones en el resultado, y también que la institucionalidad que en el Perú tiene una cierta debilidad y en sus autoridades también se prestaron, y hubo varias irregularidades que para nosotros serían muy complejas de aceptar, que generaron que se diera esta lógica de gran reclamo, y hoy día recién hay cierta claridad de que quienes pasan a la segunda vuelta. Y ¿qué son? Debiera pasar Keiko Fujimori. Sí, que eso estaba claro, ¿no? Y Sánchez, que es el candidato de la izquierda. Y eso López Aliaga pues no sigue de alguna manera enarbolando esta idea del fraude. Todavía están en la lógica del fraude, pero lo que sí es que ya ha habido un pronunciamiento institucional
del Jurado Nacional de Elecciones, quien es el que da la pauta respecto de esto en términos normativos, y que señaló que estos dos candidatos, primero señaló que no había posibilidad de declarar viciada la elección. La verdad es que ahí está el planteamiento. Y hoy día lo que falta es que ellos declaren quiénes son formalmente los dos candidatos finales, pero ya se ha hecho la contabilidad de los votos, ya están a 2 o 3% de terminar las actas que estaban objetadas, y el cambio en el resultado final ya no es posible. Entonces, ahora habrá que esperar qué es lo que va a hacer López Aliaga, que ha sido muy agresivo en sus reacciones, apoyado por un espacio importante de la prensa en el Perú, y con algunos liderazgos que se han ido descolgando ya, por su estilo, por su fórmula, y porque la verdad es que no hay muchos elementos que lo puedan defender. Entonces, esa es la situación hoy día. A este minuto, lo último que salió hoy día para las elecciones del Perú. Bien, pero la pregunta es, López Aliaga, que representa un mundo de élites probablemente ancladas a Lima, a la capital, su maquinaria contempla gente bien influyente. ¿Va a ser reconocido por parte de sus partidarios este resultado? ¿Cómo lo proyecta? Mira, yo estuve escuchando las últimas declaraciones de su entorno hoy día, que es bien variado. Prensa que él mismo critica. El diario El Comercio ha sido bien ambiguo en esto, y le ha dado cierto soporte a la tesis del fraude. Y otras instancias empresariales. Y yo te diría que ya está encaminado a que la situación debiera resolverse en que hay una segunda vuelta con los candidatos que están previstos. Probablemente lo que va a haber es mantener esta disputa dentro de la dentro de las nuevas autoridades, pero yo tengo la impresión de que ya le quedan pocas balas a López Aliaga. Todos sus reclamos respecto de que esto era una elección viciada no han tenido sustento, y por tanto yo creo que ya le quedan pocas balas. Le queda eventualmente la calle, que ha hecho algunas cosas en la calle muy, muy, muy arregladas, digamos, con gente acarreada, pero yo creo que no va a tener más respaldo que este, y eventualmente se va a ir quedando cada vez más solo. Ahora bien, vamos a tratar de desenredar esta madeja, lo vamos a decir así, sobre todo respecto a un sistema político que en Chile llama la atención por una serie de eventos, ¿no? La figura de Bacar, el presidente, que ya te preguntaré eso, pero mientras tanto, ¿puedes explicarnos en la práctica cómo funciona este sistema político que además ha tenido algunas reformas? Mira, parte del problema que tiene el Perú hoy día está asociado a su estructura institucional y a cómo las autoridades y los liderazgos han ido tratando de adaptar, pandear y modificar la institucionalidad en función de sus orientaciones. En eso el rol que ha tenido el fujimorismo es claro. Más allá de las opiniones políticas que uno tenga en torno a eso, el fujimorismo partió con la elección de Kuczynski, declarando fraude, y escogió 73 diputados, y logrando al final generar una crisis institucional fuerte. Ahora, eso tiene que ver con que lo que ha ido ocurriendo desde esa elección en particular es que se fue trasladando el poder hacia el Congreso. Y en el Congreso se fue generando una capacidad de negociación de muy corto plazo, muy mercantilista, muy asociada a defender intereses muy puntuales, que lo que permitió es que agentes de la derecha más tradicional se juntaran con la izquierda más tradicional y lograran acuerdos que iban beneficiando a veces a uno, a veces a otro, y eso fue logrando que se superpusiera al poder del presidente, y con la amenaza permanente de lo que llamamos vacancia, que allá llaman vacancia, que acá llamaríamos destitución, va moldeando la lógica de cómo un sistema que se entiende que es presidencialista se transforma en la práctica en un sistema en la que el que manda es el Congreso. Sí. Detengámonos en ese punto. A ver, recordarle, estamos en el programa La Vuelta al Mundo de Radio Universidad de Chile, Instituto de Estudios Internacionales, hablando
con Andrés Palacios. Cuéntanos, ¿qué es esta figura de vacar al presidente? Sabemos que es destitución en Chile, pero ¿qué consecuencias tiene? Porque desde afuera pareciera ser que compromete la estabilidad institucional, a pesar de que la economía sigue funcionando, eso es otro tema, pero compromete la estabilidad institucional. ¿Cuántos presidentes ha tenido Perú en los últimos 5 años? Como 10, 9 o 10, es decir, que es casi 2 al año. Claro. Una cuestión que llama completamente la atención. ¿Qué es esta figura? Lo que se generó a partir de la elección de Kuczynski es que este reclamo de Keiko Fujimori, del fujimorismo, de no aceptar el resultado, porque perdió por muy pocos votos, comenzó a generar una amenaza sobre un resquicio que existe en el Perú de lo que ellos denominan la vacancia presidencial, que tiene que ver con lo que originalmente estaba previsto en la Constitución para cuando se generaba una incapacidad en el presidente, ¿ya? Y esa incapacidad, una de sus descripciones es su incapacidad moral. Existen otros tipos de incapacidad de física, incapacidad de salud, y existe lo que está escrito en la Constitución como la incapacidad moral. Y ese resquicio le ha permitido amenazar permanentemente al Congreso al presidente con su destitución, sobre la base de que no cumple preceptos morales o de alguna naturaleza, que en el tiempo se fueron alargando tanto, extendiendo tanto, que han terminado por decir, en realidad, cuando hay los votos suficientes, se toma la incapacidad moral, se hace un par de argumentos gruesos y se vaca al presidente. Le pasó a Kuczynski renunció, pero le pasó a Vizcarra, le pasó a Dina Boluarte, le pasó a Gerí y eventualmente le podría pasar a Balcázar. Así es, el actual. Hablábamos también el otro día en otro contexto de la corrupción y la microcorrupción. Tú me alertabas respecto a eso, porque comprenderás que lo que ha pasado también a nivel de la OMP, el organismo electoral, uno diría, bueno, no es un fraude tal vez, pero al menos hay un tema de ineficiencia o negligencia que habla de un poco del resultado de prácticas de microcorrupción, que además también llama la atención porque al final la economía sigue funcionando, hay como cuerdas separadas, se encapsula la economía. ¿Cómo ves esto? Hay un elemento ahí que es que es bien gráfico en la lógica del Perú, que es que la economía y la política van por caminos separados, ¿no? Yo diría que ahí esto tenía una perspectiva inicial con bastante contenido cuando el Perú crecía al 5, 6, 7%, ¿no? Y las crisis políticas no impactaban en ese crecimiento. Ahora el Perú está creciendo al 3, al 2,5%, y eso ya muestra un efecto, ¿no? O sea, no muy distinto a Chile. A pesar de que se dice que va bien la economía, la verdad es que al final del día, el último año al menos, no fue muy distinto a Chile. No fue muy distinto a Chile, no lo es. Pensemos que en el gobierno de Castillo la inversión creció 0, la inversión extranjera. O sea, el efecto que tiene, yo creo que está sobredimensionado esta lógica de las cuerdas separadas. Y en parte tiene que ver con uno de los elementos que tú señalas, que es que las lógicas de corrupción en el Estado tienen un nivel de extensión que ellos mismos en el Perú se reconoce, digamos, y que han ido horadando de manera muy profunda relaciones casi nimias, contrataciones de personas, negocios muy pequeños se bloquean porque la corrupción impide que sigan avanzando, ¿no? Piensa tú que hay lugares donde, un ejemplo que a mí me gusta dar siempre, en distritos muy pequeños en la Amazonía se destina parte de lo que ellos llaman el canon minero, que en el fondo es un royalty. Y hay lugares donde la anemia es un 50% infantil, la anemia de niños, y se gasta solo el 20% del canon minero. Entonces uno dice, ¿por qué ocurre esta dicotomía tan absurda, tan dolorosa, ¿no? Que habiendo el dinero para resolver problemas, se siguen manteniendo situaciones como esa. Y tiene que ver con que los niveles de corrupción están tan enraizados que si los que están involucrados no permiten que avancen, los proyectos se detienen y se generan
gasto presupuestario por debajo de los presupuestos, por ejemplo, porque si no me llega, no muevo la carpeta. Esa es un poco la lógica. La microcorrupción. Que es microcorrupción, sí, claro. Desde luego. Claro. Que al final, que si lo vas sumando, termina también afectando el sistema completo. Claro, por lo diseminado que está, ¿no? Porque te pasa en un distrito al interior de la Amazonía y te pasa en la gran municipalidad en Lima y te pasa a nivel presidencial. Entonces es un problema de cómo está diseminado esto. Comprendo. Yo te escuchaba también un poco la tipificación que hacían los candidatos. Vamos a suponer que ya todo se decide en este sentido, como tú ya nos adelantas respecto a que va a ser Keiko Fujimori una representante de lo que fue una derecha más bien populista, lo que es una derecha populista, o popular, si no populista, popular dirán otros y otras, ¿no? Pero tenemos a Sánchez también, que algunos lo han básicamente descrito como un alter ego de Castillo. Yo te escuché decir que era parte de una izquierda tradicionalista. Cuéntame eso. Yo tengo ahí, te digo, alguna duda qué tan tradicional sea, pero sobre todo teniendo presente que es o no es, sin duda, toma las banderas por los atavíos, ¿no? De las banderas de Castillo, pero ¿en cuánto representa ese proyecto castillista? Mira, aquí lo que hay, creo yo, es que Sánchez logró generar un acuerdo con el castillismo para representarlo en la elección presidencial. Para nosotros es bien sorprendente, pero Castillo tiene un porcentaje de aceptación importante. Un grupo importante de los peruanos, sobre el 45%, cree que el golpe de Estado se lo dieron a él desde el Congreso, y que no fue él el que quiso cerrar el Congreso y hacer la iniciativa de golpe que tuvo, que fue frustrada. Entonces, Castillo sí representa de manera más genuina a el Perú del interior, rural, aislado y de zonas extremas. A la sierra. A la sierra, sí. La sangre. Sí, así es. Bueno, él es del norte, él es de Cajamarca, sí, pero su fuerza electoral está en el sur. Claro. Cajamarca sí, pero no es hacia el norte de Cajamarca, sino que es hacia el sur, en la zona de Cusco. Puno, hay tuvo una muy buena votación Castillo, y ese mundo es el que llegó a un acuerdo, ese mundo político, llegó a un acuerdo con Sánchez para que lo representara. Y generó, por ejemplo, que el candidato 1 al Senado en la lista de Sánchez es el hermano de Castillo. Una hija de Castillo, hijastra, salió diputada por una zona en Cajamarca. Entonces, lo que hubo fue, el sombrero de Castillo se lo puso Sánchez, y los otros candidatos de izquierda quedaron fuera de esa discusión, que es una izquierda que originalmente se alió con un partido marxista-leninista como Perú Libre. Se pelearon, hoy día fueron en listas distintas, pero que tiene una perspectiva, yo diría que de izquierda muy precaria. E identitaria, tal vez. Más es un identitarismo más que la apuesta marxista-leninista de Perú Libre. Así es. Es mucho más ligada a una lógica identitaria. No entendía como los woke, sino que más bien como la lógica de decir... no es posmoderna en ese sentido, sino que más bien un mirar a este crisol de sangre, pero sobre todo ese pulmón de sangre del mundo incásico, pues, digámoslo así, que es el sur del Perú, los Andes centrales. Ahí es donde está radicado esto, ¿no? Y decir, y un elemento que es bien importante en el Perú, que es cómo han bloqueado la posibilidad de generar una representación que permita que estos sectores que están particularmente postergados se sientan reflejados en términos de los liderazgos democráticos nacionales. Ahí es donde está el punto. Entonces, además es una izquierda muy rara, porque es una izquierda muy conservadora, machista, xenófoba, que con evidencia así muy clara. Una anécdota que a mí me contaba un ministro de Castillo es que él no le hablaba a la ministra de la mujer. A la ministra de la mujer, porque él si hubiera puesto un nombre de ministro de la mujer, digamos, porque él no entiende que la mujer pueda tener un rol como eso. Y eventualmente para nosotros nos parece una cosa inentendible, pero es
cómo vive el interior del Perú, en una zona de alto nivel de machismo. Un mundo tradicionalista. Y que se siente muy postergado, y que ese dolor que ellos viven cotidianamente sienten que en Lima nadie lo escucha. Sí. Sánchez no es eso. Sánchez es un candidato limeño de izquierda más tradicional, con muchas denuncias de participación en temas de corrupción. Yo diría que es un candidato que tiene la máscara de Castillo, ¿no? Por lo tanto, más bien lo que generaron fue un vínculo que ha permitido el acceso, en principio, a Sánchez a la segunda vuelta. Claro. Y por lo tanto, una promesa de darle una amnistía eventualmente a Castillo, ¿no? Varios candidatos se sumaron a eso, tratando de capturar el voto de Castillo. Cuando se dieron cuenta que Castillo tenía este efecto electoral, apostaron por tratar de generar esa lógica un poco tarde, y Sánchez la capitalizó. Pero capitalizó una parte, sí tiene una buena votación, yo diría una muy buena votación en sectores rurales, pero capitalizó una parte en el sentido de que Castillo pasó a la segunda vuelta con 16 y él está pasando con 12. Mira, tenemos escasos minutos ya para ir cerrando esta interesante charla que hemos tenido, Andrés. Muchas gracias. Y no quiero dejar de tocar el tema de, ya no sé si es una frustrada compra de aviones F-16, si es postergada. Explicarle a la gente que nos está escuchando y viendo que pues había un acuerdo por parte de la administración Balcázar de adquirir aviones F-16 a Estados Unidos. Pero el presidente en algún momento dice que se posterga, dado que él tiene un periodo interino acotado a la siguiente administración, y esto desató que algunos ministros renunciaran, y también terminó incluso salpicando la propia elección. Así que, ¿nos puedes contar un poco este otro ovillo? Sí, esto mira, en el ambiente crispado que estaba en términos de la elección, aparece este problema de la compra de los aviones, y que básicamente lo que refleja es cómo el Congreso sigue operando su fórmula, y cómo esta alianza fujimorista con algunos otros sectores logra tener un poder de control sobre las autoridades. Y la verdad es que el presidente Balcázar está muy minimizado en su poder. 2 ministros simplemente se lo saltaron y decidieron claramente en conjunto con el fujimorismo, por una razón, que es que el presidente del Congreso, que es fujimorista, dijo, a pesar de que el presidente había dicho yo no he firmado nada, dijo esto se paga. Se lo dijo a la prensa, y en la tarde el Ministerio de Hacienda estaba pagando. Entonces, más de $400 millones por un acuerdo que el presidente decía que no había firmado. Entonces, muestra un poco la lógica con la que se distribuye el poder, y también cómo hay un elemento geopolítico importante en esto, que tiene que ver con cuál es el rol que tiene China y Estados Unidos en esta zona, que yo creo que es bien sintomática. Podremos hablarla en alguna otra oportunidad, que es muy largo, pero en el fondo obedece a ese criterio. Y hay una frase con la que me gustaría cerrar en esto, que yo creo que muestra los elementos de cómo esto se genera, que una periodista bien conocida ya hace unos días atrás, cuando ocurrió esto, dijo: en el Perú, cuando la Embajada de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas están de acuerdo, las decisiones ya no pasan por el presidente. Y yo diría que eso muestra un poco la lógica con la que los Estados Unidos han estado moviendo en estas circunstancias, aprovechando las debilidades institucionales de algunas de nuestras democracias. Andrés Palacio, muchas gracias por venir a La Vuelta al Mundo. Te agradezco mucho la invitación, un placer. Gracias. Y bueno, invitarles como siempre, como todo martes, a escucharnos, a sintonizarnos. Decir que pues hemos tenido invitados mexicanos y también a un especialista en Perú. Hemos hablado de libros, el libro Exilio, Destierro y Asilo en Iberoamérica Contemporánea, de el profesor de la UNAM, José Francisco Mejía Flores. Y también que el día de ayer en esta Radio Universidad de Chile se presentó el libro de Andrés Monares, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, Imperios Liberales, que desde luego recomiendo. Quiero darles las gracias a todos y todas por habernos escuchado y visto. Esta es fue otra edición de La Vuelta al Mundo, programa del Instituto de Estudios Internacionales y de la Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Así llegamos al cierre de La Vuelta al Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y diálogo sobre los cambios que marcan nuestro tiempo. En la conducción, los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.